Inicio de espacio informativo. Clasificación A. Apto para todo público. Desde este momento, usted entra en La Hora Clave, el diario informativo de mayor sintonía. La Hora Clave. Bien informados, con la categoría de la W. Amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en día sábado 29 del mes de diciembre. Se está acabando el 2018. Nos incorporamos en el último programa de La Hora Clave para traerles un diálogo diferente, un diálogo que sin duda traerá consigo una reflexión, y es precisamente el papel que el cuerpo edilicio del Consejo Cantonal de Cuenca ha realizado desde el 2014. Desde luego hay muchos temas que estaremos topando, y más adelante ya estaremos incluso tratando preguntas que posiblemente no gusten incluso a los entrevistados. Ya les vamos a poner al tanto de por qué. Pero antes de comenzar con el programa que hemos preparado, entiendo que ya estamos transmitiendo a través de las redes sociales, también les damos la más cordial bienvenida. Antes de esto, debo comentar que el día de ayer recibí una llamada por parte de alguien que maneja la comunicación de uno de los concejales al cual habíamos invitado. El tema está en que prácticamente nos han venido a dar lecciones de cómo hacer nuestro trabajo durante algo más de 17 minutos. Lo cierto es de que, según el criterio de la persona que me ha llamado, creen que uno debe hacer agenda no menos de 2 semanas de anticipación. No obstante, aquí tenemos el gusto, y voy a dar la más cordial bienvenida, de quienes se han podido dar cita. No digo que las otras personas no hayan querido, probablemente tienen cosas en agenda y está muy bien. El tema concretamente está en que lo que se pide a veces a los medios de comunicación es imposible. Nosotros manejamos con un criterio totalmente uniforme y transparente la agenda de invitados, y con esto pues vamos a dar la más cordial bienvenida. Ese era el comentario que no podía dejar pasar, pero que tenía que compartirlo esta mañana. Vamos a dar la cordial bienvenida y prácticamente no vamos a retrasar más. Son las 7:01, me parece 7:05. El doctor Carlos Orellana, la ingeniera Dora Ordóñez y el doctor Cristian Zamora ya nos acompañan, son los panelistas el día de hoy. Precisamente concejales de Cuenca, electos en el 2014, su mandato termina el próximo año, no obstante, prácticamente el cierre del 2018 viene a ser un cierre prácticamente de funciones, porque el próximo año son año de elecciones, por lo tanto poco o nada se logrará de hacer si no se ha hecho ya. Muchísimas gracias, bienvenidos. Doctor Orellana, buenos días. Primero voy a intervenir con usted. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, un saludo a todos los amigos y amigas que escuchan Hora Clave. Para mí siempre un honor estar en W Radio, también compartir el panel con Dorita Ordóñez, con Cristian Zamora, sin duda para comentarles algunas de las alegrías que ha significado ser concejal de Cuenca, y también de aquellas amarguras y tristezas que lamentablemente siempre también se dan, en razón a que no siempre lo que uno quisiera realizar desde el ámbito de la concejalía se puede ejecutar. Lamentablemente la función de la concejalía, después de la reforma del COTAD, queda relegada, yo diría, a un segundo plano, porque le da mayor fuerza y mayor poder a la autoridad ejecutiva, y por lo tanto la gestión del Consejo Cantonal siempre está sujeta a la buena voluntad o no de quien preside la municipalidad, en este caso del alcalde, porque él es el que realiza y organiza las sesiones de Consejo Cantonal. Sesiones que, por cierto, en el caso de Cuenca, el 90% han sido extraordinarias. Son poquísimas, pero contadas las sesiones ordinarias, y esto de hecho genera un malestar y un inconveniente en el seno del Consejo Cantonal, porque solo se pueden tratar aquellos temas que el alcalde establece en el orden del día, y no nos da ni siquiera la posibilidad para realizar un cambio dentro del orden del día. Entraremos a detalle con este tema más adelante, doctor Orellana. Perdone que lo interrumpe. También vamos a saludar a la ingeniera Dora Ordóñez, que ha llegado, nos acompaña ya en estudios. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos en esta mañana y desde luego permitirnos conocer el trabajo que se ha desempeñado durante el periodo actual de la administración municipal y desde luego de las concejalías. Gracias, Juan Fernando. Un saludo cordial. Gracias por la invitación. Un abrazo a quienes están sintonizando la W.
a Cristian y Carlos, grandes amigos y colegas también, un gusto poder compartir. Yo venía pensando ahora en el carro mientras venía a la radio, cuál es la valoración que puedo dar al trabajo que hemos hecho, y yo siempre me quedo con ese sinsabor ahí. Probablemente coincido con Carlos, no probablemente, más bien coincido con el hecho de que el rol del concejal siempre es así como muy de la periferia de la realidad de lo que sucede en la administración municipal, ¿no? No tomamos decisiones, lamentablemente, que además son aquellas que sí, la gente sí las siente propias, ¿no? Esas decisiones le corresponden al administrador de la ciudad, al ejecutivo local, y nosotros siempre hacemos este rol de ser policías buenos o policías malos, ¿no? Lamentablemente, porque, por ejemplo, si tenemos una actividad fiscalizadora contundente, frontal, como lo hemos hecho, por ejemplo, con Cristian, somos mal vistos, ¿no? Ya vamos también a entrar en materia. Sí, somos los enemigos del alcalde, y quienes no lo hacen, de alguna forma, en cambio, decimos que son quienes están tratando de apoyar alguna iniciativa que no es correcta por parte de la administración. Entonces, es bastante complejo este papel, pero yo creo que hay que saber llevarlo adelante de manera adecuada. Doctor Zamora, buenos días. Con usted también vamos a darle la más cordial bienvenida. ¿Considera de que el papel del Consejo Cantonal, al igual que han compartido los dos otros concejales que nos acompañan esta mañana, también ha quedado relegado en base a leyes y normas aprobadas desde el Ejecutivo? Muy buenos días, Juan Fernando. Muchísimas gracias por esta invitación, que yo creo que cuando siempre hay disposición de quienes estamos en la función pública, no importa si es que se nos llama el día anterior o faltando 2 días, estamos aquí precisamente para poder rendir y compartir con la ciudadanía las diferentes experiencias, y más aún en un espacio tan especial, diría yo, que usted nos ha convocado para poder hacer un resumen de un balance de lo que ha sido ya prácticamente un periodo que está por terminar, porque yo sí recojo esas palabras. Prácticamente el Consejo Cantonal pues ha sufrido, y ya sufrió, digamos, varios cambios para estos últimos meses por el año electoral, y obviamente muy poco se conseguirá dentro de lo que realmente podría decirse que es un tema de cambios de fondo dentro de la ciudad. Ya muchos de los concejales pues estarán con licencia, otros han renunciado, el Consejo Cantonal está con bastantes compañeros alternos, lo cual sí dificulta de alguna manera pues el trato de temas, digamos, álgidos o de fondo de ciudad, y yo creo que también me alegra bastante compartir este panel con 2 compañeros que, más allá de lo que hayamos coincidido o disentido, han sido personas, y lo puedo decir con mucho orgullo, que han aportado a Cuenca de una manera importante dentro de este consejo. Doctor Orellana, ¿usted considera que precisamente el papel relegado que les han dejado al Consejo Cantonal influye en la popularidad, que se brinda o la gente considera por parte de este cuerpo edilicio? Es decir, prácticamente tanto la Asamblea Nacional como los cuerpos edilicios en las diferentes ciudades no gozan de esa popularidad, no gozan de sentirse o pensarse que son verdaderos representantes de la ciudadanía. ¿Considera que es precisamente por el mal manejo que las reuniones, la trata de asuntos importantes se da, o por lo contrario, en realidad es simplemente una mala creencia de la ciudadanía? Bueno, primero, sin duda, hace falta mayor comunicación. Creo que el Consejo Cantonal, más allá de todas las debilidades que de hecho ha tenido, ha logrado regular temas importantes para Cuenca. Son más de 20, 30 ordenanzas, si no recuerdo, que hemos podido legislar en estos últimos años. Pero también, sin duda, hay una situación que no ha logrado mejorar, que es el funcionamiento como tal del Consejo Cantonal. Hace aproximadamente 3 años presenté una propuesta de ordenanza que permita regular el funcionamiento del Consejo Cantonal. Esta ordenanza lo que hacía era recoger el nuevo marco jurídico vigente en el país, las resoluciones de la Procuraduría General del Estado, conocer las resoluciones que también ha tenido la Contraloría General del Estado y la experiencia que hemos tenido como concejales en los últimos años. Lamentablemente ese tema nunca llegó al seno del Consejo Cantonal. Es una de las ordenanzas que se encuentran de las tantas iniciativas archivadas y que no ha permitido, de hecho, inclusive darle un rol, yo diría, más actualizado al Consejo ¿Quién Cantonal. manda al archivo la ordenanza? ¿Quién no permite que llegue al seno del Consejo Cantonal a ser tratada? Uno envía la iniciativa al alcalde, y es el alcalde el que tiene la disposición de colocar o no dentro del orden del día. Pero si llama por reuniones de emergencia, ¿en qué momento puede darse? Ese es el tema que ha quedado agotado, yo diría, o relegado a segundo plano, el tema de la política pública local. Nosotros hemos venido reclamando esto insistentemente.
Inclusive he conversado con los concejales alternos que están en estos días en funciones, ya más bien titulares. He conversado también con la vicealcaldesa, que entiendo quedará encargada de la alcaldía en los próximos días, y le he planteado a ella, y ya coincido conmigo, de que es fundamental hacer una agenda legislativa durante estos 6 meses que permitan dar paso a temas como el que estoy diciendo. El reglamento de funcionamiento del Consejo Cantonal de Cuenca es de la administración de Javier Muñoz Chávez, es decir, hace más de 35 años de atrás, y no recoge nada lo que en la actualidad ha sucedido en el país. Y por ejemplo, ahí se nombran comisiones para que todo el mundo se sienta a gusto de que es presente una comisión. Solo falta alguna comisión de relaciones interespaciales, porque realmente ahí se nombra comisiones para todo, y el primer día, la sesión del Consejo Cantonal, todo el mundo sale contento bajo el argumento de que es presente de una comisión. ¿Considera usted que la burocracia y los excesivos argumentos como los que ustedes exponen en esta mañana han entorpecido y han dañado incluso la imagen del Consejo Cantonal? Ha sido sin duda un tema sencillo. Además, también hay que entender que legislar no siempre va a contentar a todos. Hacer una ordenanza significa generar una política pública que piense en el bien colectivo, pero sin embargo ese bien colectivo siempre está amenazado por aquellos ciudadanos que no les interesa vivir dentro de un contrato social para que la vida sea más llevadera en la ciudad. Si hacemos una ordenanza para controlar el tema del graffiti, por ejemplo, que todo el mundo aplaude, sin embargo aquellas personas que hacen graffiti sienten que se les está violando la libertad y su derecho de expresión. Si hacemos una ordenanza para controlar el adecuado uso del espacio público, hay aquellas personas que hacen mal uso del espacio público y que se sienten a disgusto o amenazadas. Legislar no es un tema que pueda terminar siendo agradable para todos. Cuando hablamos del ruido, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, la mayoría de ciudadanos nos aplauden, pero aquellas personas que siguen generando ruido son los que se las quejan. Sancionadas son las que se quejan. Entonces, ese tipo de circunstancias no van a ser siempre bien vistas por todos. Penosamente así es el tema legislativo. Doctor Zamora, otra de las quejas que hemos recibido a través de este medio de comunicación, y más que queja es una opinión, es que el Consejo Cantonal muchas de las veces ha caído en ser levantamanos. Son levantamanos. Ustedes levantamano. Bueno, yo creo que en primera instancia quisiera hacer una reflexión antes de responder a esa pregunta, Juan Fernando. Usted decía por qué a veces los consejos legislativos, la asamblea, los consejos cantonales son mal vistos. Y yo creo que se debe quizás a la dinámica propia de lo que tiene que hacer estos cuerpos colegiados. Cuando usted aprueba leyes o aprueba ordenanzas, no es como la obra que puede hacer el presidente o un prefecto o el alcalde o el presidente de la junta parroquial, que usted ve el resultado como ciudadano, quizás al frente de su casa o cerca del lugar en donde habita, y quizás es grato porque algo ha ocurrido de cambio para mejorar la calidad de vida de la persona. Y ese rédito quizás político, electoral, se ve mucho más fácil con quien maneja los recursos y puede dar respuesta de aquello. Yo siempre he dicho a manera de alegoría, el concejal no puede mandar ni a levantar un bloque. Y esa es una gran verdad. Nosotros no tenemos esa capacidad administrativa, sino más bien cuando hemos hecho ordenanzas, el tiempo, y lamentablemente no de manera inmediata, sino de un proceso largo de cambio de una cultura, de una política pública, se ve quizás los resultados a largo plazo. Y eso pues la gente no está quizás pendiente o con esa percepción ávida de poder decir, esto me dio un resultado automáticamente. Entonces quizás es por esa lógica, y más bien hay que analizar desde el resultado en el largo tiempo o en el mediano plazo que un consejo cantonal como cuerpo colegiado puede hacerlo. Y yendo a la pregunta que usted me decía, si es que son o no son levantamanos, yo creo que eso hay que preguntar a cada uno de los compañeros concejales en el argumento. Y afortunadamente, yo creo que todas, y de hecho es así, todas las argumentaciones están en las actas del consejo cantonal. Y yo he tenido posiciones a favor de las propuestas que ha tenido el alcalde y también en contra. Y yo creo que en esa variación, en ese equilibrio, en ese argumentar el por qué uno está votando a favor o está votando en contra, yo creo que eso es lo que a la final la ciudadanía debería sopesar. Lo que sí yo, digamos, disiento de alguna manera es que usted siempre o esté en contra, porque han habido casos, o siempre esté a favor. Es decir, no parece que valga la pena un comentario, o mejor dicho, un argumento de por medio. Simplemente estamos ahí o para dar la contra o para poner el voto a favor en lo que se nos proponga. Yo creo que ambos extremos son, digamos, cuestionables desde algún punto de vista, porque no todo puede estar bien y no todo puede estar mal. Yo creo que las
propuestas que llegan a la final al seno del Consejo Cantonal son perfectibles todas, por supuesto, pero hay cosas que han sido positivas y hemos apoyado y hemos estado ahí, a pesar de que a varios compañeros concejales se nos ha tachado de decirnos que estamos en contra o no de ciertas posiciones de la administración como tal. Yo creo que lo positivo se ha respaldado y lo que hemos a veces augurado de alguna manera de que las cosas no van a salir de alguna manera correcta por los planteamientos que traen detrás, lo hemos dicho y el tiempo nos ha dado la razón. Doctora Ordóñez, ingeniera, también usted tiene dos profesiones, puedo a veces confundirme con cuál tratarla. Nos escriben a través de las redes sociales y nos consultan qué pasó con el Camal y la Feria de Ganado. Aquí están 37 años con la misma infraestructura. Los burócratas y burgueses y citadinos no tienen idea de la responsabilidad social y participación ciudadana. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo, previo a responder, sumándome un poco al criterio de Cristian, yo creo que en alguna de las sesiones de Consejo Cantonal relacionadas al tema de tranvía, justamente había manifestado que hay compañeros concejales levantamanos. Yo lo dije, y lo dije públicamente, pero no solo eso. Han habido también compañeros concejales que son silla vacía, que en todas las sesiones de Consejo Cantonal, en la mayoría, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que el 95% de las veces no han intervenido. Entonces, lamentablemente, creo que se ha desperdiciado. Simplemente asisten. Solo asisten y se ha desperdiciado esa posibilidad de que una persona que efectivamente represente a la ciudadanía, a los ciudadanos, pueda estar en ese espacio. Ojalá en el próximo proceso, que además entiendo que hablaremos quizás al final, el próximo proceso electoral, eso se analice bien. Nosotros hemos mantenido fiscalización constante, sobre todo en lo que tiene que ver con ejecución de obra pública. En mi caso puntual, yo presido la Comisión de Obras Públicas y desde ahí hemos tenido algunas iniciativas de fiscalización. El caso de la Plaza de Ganado, por ejemplo, fue un tema que enfrenté. Además, con toda la complejidad del caso por la ubicación, ahí, por ejemplo, y estuve totalmente en contra de que se ubique en la parroquia Cumbe, la nueva plaza, porque, vaya, hay varios argumentos técnicos que podríamos desarrollarlos aquí, pero que de los propios informes técnicos daban cuenta de que no debía estar ahí. Pero las decisiones políticas, el impulso de los informes técnicos que son elaborados por la propia administración municipal, hicieron que efectivamente la plaza se vaya a emplazar en Cumbe. ¿Qué ha pasado desde entonces? Nada, porque además el municipio este momento tiene problemas de liquidez, la plaza está detenida, solo mandaron una máquina para mover un poco de material, para decir que se inició la Plaza de Ganado, no ha sucedido. El Camal, que es una obra que está planificada, se entiende que financiada y lista para ejecutarse desde el año 2012 o 2013, me corregirá Carlos, tampoco se ha hecho, no se cumplen las obras de compensación con el GAT parroquial de Tarqui y no se ha avanzado en absolutamente nada. Varios proyectos importantes que son equipamientos determinantes para el desarrollo de ciertas actividades no se han hecho. Entonces, hemos mantenido una fiscalización permanente, pero más allá de los informes, más allá de hacer públicos inclusive, Juan Fernando, nuestros pronunciamientos, porque ahora las redes sociales facilitan ese proceso. Cuando a través de mi cuenta de Twitter yo pongo un mensaje, comento qué está pasando en el Consejo o denuncio respecto a un tema que me preocupa, obviamente también hay una respuesta en contra y obviamente en función de lo que le decía al inicio, de que piensan que estamos en contra de la administración, y no es así. Este es el rol que tenemos que desarrollar los concejales, fiscalizar que cada dólar que entra al municipio sea bien invertido, sea invertido de manera transparente, sea invertido con criterios eficientes, pero eso no ha pasado. Vale la pena decir a nuestros amigos oyentes que en esta mañana que estamos conversando con 3 de los concejales de la ciudad de Cuenca, usted puede hacernos llegar cualquier inquietud a través de las redes sociales o bien a través del 099-514-1114. Doctor Orellana, el rol de fiscalización. ¿Queda debiendo la fiscalización este Consejo Cantonal al cierre del periodo que fue electo, o por lo contrario se ha hecho un exhaustivo control o fiscalización a la administración municipal? Ese rol es uno de los más complejos, sin duda, dentro de la función como consejos cantonales y claro, en buena hora de los concejales de aquí presentes, creo que hemos tenido una actuación que ha sido muy responsable con la ciudad. Y puedo dar fe de que ninguno de los 3 que está aquí presentes es alzamanos. Eso es importante. O sea, aquí hemos deliberado. Suscribo. Y hay que hacer aquí un paréntesis. Si vamos a elegir nuevamente a un consejo cantonal y entre ellos quienes busquen una reelección, debería ser transparentado cómo han trabajado y han
obrado a favor de la ciudad, concejal por concejal, sin llegar a una campaña sucia, pero para que la ciudadanía finalmente conozca quiénes sí ostentan ese cargo de levantamanos, como estábamos comentando. Y es gracioso porque muchos concejales levantamanos, que sí existieron también durante esta administración, salen a los medios de comunicación y se lucen, y realmente en el Consejo Cantonal no dicen nada. Y eso es fácil. Son mutis. Es fácil revisar las actas, claro. y resulta que han transformado la ciudad, han generado cambios. Y a veces yo me sorprendo, digo, ¿en qué consejo cantonal será? Porque en el nuestro no les he visto. Pero más allá del tema, sin duda el tema de la fiscalización es un tema delicado. Y el tema de la fiscalización tiene que ser entendida como una herramienta que permita tomar correctivos a tiempo para evitar justamente que aquello que perjudica al final sea ya una consecuencia en la que no podemos hacer absolutamente nada. En el caso puntual, los compañeros han tenido algunos temas que han fiscalizado. Nosotros con Marta Castro hemos realizado una fiscalización permanente. Marta Castro ha sido fundamental en los temas de fiscalización. Inclusive, tanto es así que 3 años consecutivos yo voté en contra de la aprobación del presupuesto, porque cuando realizamos una revisión entre lo que se planifica y lo que se ejecuta, realmente mirábamos que había una administración que le quedaba debiendo de largo a la ciudad, que es una forma inclusive de fiscalizar en cada uno de los eventos que ahí se realizan. Inclusive hasta los temas de fiscalización no han sido tan sencillos, porque la norma, siendo obligatoria que deben conocerse los presupuestos de todas las empresas públicas en los primeros meses del año, resulta que hemos llegado en ocasiones en las que ni siquiera se han logrado conocer los presupuestos de las empresas públicas municipales. Y luego, con Marta Castro, nosotros oficiamos a la Contraloría varios temas. Por ejemplo, este rato se está haciendo una auditoría a la Plaza San Francisco por una petición que realizamos con la concejal Marta Castro. El informe final y la auditoría al proyecto Tranvía fue asimismo por una solicitud que realizamos nosotros, y que sin duda no tenemos todavía un informe, más bien dicho hay un informe final que esperamos puedan establecerse responsabilidades, porque de que va a haber responsabilidades, van a haber responsabilidades. Ahí hubo un manejo en algunos de los temas muy negligente, poco responsable, no se realizaron los temas de manera como debía haberse llevado, yo diría siquiera con cariño, porque ese es un tema fundamental. Cuando uno es servidor público tiene que tener mucho cariño por las cosas que hace, y lamentablemente hay muchos funcionarios que no han ejecutado su trabajo con esa responsabilidad. Nos han preguntado nuevamente sobre el tema del traslado del Camal, ya lo hemos tocado, la ingeniera Dora Ordóñez se refirió a este tema. Avanzamos, ¿se puede y cómo se hace para precisamente ese rol de fiscalización, doctor Zamora, que trascienda más allá del Twitter? El día de ayer veía una acalorada conversación en su cuenta de Twitter entre varias personas a raíz de una nueva denuncia que usted hacía y decía, vaya y fiscalice, pero fuera del Twitter. Usted lo ha hecho, usted ha salido del campo de la red social para hacer el rol fiscalizador que tanto estamos hablando. Efectivamente, yo quisiera en primer lugar indicar que fiscalizar a veces todo el mundo entiende, pero nadie puede llegar a definirlo como tal que es. Son de esas palabras que comprendemos, pero que en el rato de la ejecución quizás nos perdemos un poco. Y fiscalizar no es nada más que tomar la ley y ver si es que lo que ha hecho el Ejecutivo, en nuestro caso el alcalde de la ciudad y su administración, ha cumplido o no ha cumplido con la ley. Y si es que lo ha cumplido, en buena hora. Y si es que no lo ha hecho, es nuestro deber, y para eso nos pagan, el decir qué es lo que no se ha hecho. Y claro, cuando las cosas yo lo pongo ya en el Twitter, al menos yo siempre me he cuidado, siempre, el 100% de las veces, que cualquier cosa que yo ponga en las redes sociales es porque tengo el documento detrás y porque obviamente he analizado y con responsabilidad. Porque también yo creo que hay una fina línea en el campo de la fiscalización de caer quizás en la difamación y en la cosa que correctamente es probada y denunciada. Y esa fina línea a veces sí se confunde y la gente podría decir, está haciendo únicamente porque está en contra o porque está a favor. Pero yo creo que lo fundamental en la fiscalización es cuando alguien documentadamente está probando cómo se ha hecho al lado de los procesos legales lo que estuviera fiscalizando. Y en mi caso yo creo que ha sido, y debo decirlo quizás como se dice, con el corazón en la mano, un proceso sumamente difícil. No es fácil fiscalizar. ¿Por qué? Porque en primer lugar usted tiene que tomar una decisión de que inclusive con personas que usted conoce, que puede considerarlas amigas o que simplemente les respeta,
tiene que entrar a decir las cosas que no están bien hechas. Y eso es difícil, porque desde el punto de vista humano, a uno le genera eso consecuencias, y no únicamente desde un área o una dirección o una empresa, sino de todo un aparataje municipal que se vota en contra de uno, y lo digo porque lo he vivido en carne propia. Y afortunadamente yo sí puedo decirle, Juan Fernando, y a los queridos amigos, todo lo que yo he dicho, quizás en ese momento hayan dicho que no, obviamente desde la municipalidad, pero a lo largo del tiempo, los informes de Contraloría, los mismos informes desde los entes del control que están encargados, me han ido dando la razón, porque en esto sí, permítame decirlo y categóricamente, yo sí me he cuidado. Cuando uno fiscaliza, tiene que tener la casi completa seguridad de que lo que está diciendo y lo que está haciendo es realmente un hecho fáctico real, porque no puede caer en lo que antes comenté de únicamente un tema de decir por decir. Usted se ratifica en palabras anteriores que en este medio de comunicación dijo sobre que la municipalidad y las diferentes instituciones que la representan no le facilitan documentos, le ponen el pie, en otras palabras, contextualizando desde luego, cuando usted trata de llevar a cabo este rol de fiscalización. Sin duda alguna. De hecho, yo llegué al extremo, porque realmente es un extremo, de haber interpuesto un recurso de acceso a la información ante la justicia. Habeas data. Efectivamente, fue un recurso de... bueno, yo no soy abogado, pero digamos en ese sentido de que nos puedan dar la información, porque eso es un mandato legal para comenzar. Y era el incumplimiento tras el incumplimiento de los plazos, hasta que un tribunal de justicia, fíjese usted, un tribunal de justicia tuvo que decirle de manera obligatoria a la municipalidad de que entregue la información. La semana pasada, el día domingo, el alcalde se sentó donde usted precisamente está sentado y él dijo que cuando yo le hice la misma pregunta, si efectivamente sus declaraciones eran ciertas, él dijo, son mentira. Todo lo que se nos pide, nosotros brindamos. No hay obstaculización en la fiscalización. ¿Qué responde? Que es un mentiroso contumaz. ¿Quién? Así de simple, el alcalde. Pues ¿quién más puede ser? ¿Cómo puede usted pensar siquiera que un recurso de acceso a la información fue dado por un tribunal de justicia? No va a ser pues porque nos han dado la información. Ahora, debo ser objetivo también. No es que nada se nos dé. Claro que se nos ha dado. Yo creo que de todas las peticiones, al menos que desde mi despacho se ha hecho, yo creo que por lo menos a un 70% de esa información sí ha sido entregada. El problema es cuando se pide la información sensible de los temas álgidos de ciudad. Ahí es cuando bloquean. Pero claro, si es que se pide asuntos, digamos, de no tanta trascendencia, eso sí llega y hay que ser totalmente claro. Su posición, pero de las cosas... disculpe que lo interrumpa, pero su posición no tiene nada que ver con el hecho de que se separó y quizás no en buenos términos del movimiento que representa el alcalde y que en su momento también usted apoyó. Gracias por esa pregunta. Siempre me han dicho, usted comenzó a fiscalizar cuando yo tomé la decisión de separarme, y lo hice por mis principios, porque yo llegué para que una administración pública sea totalmente transparente, eficiente y eficaz. Y cuando yo no vi eso, al interior lo dije, no me hicieron caso, y bueno, yo sigo mi propio camino, y si es que alguien se separó, fueron ellos, porque yo sigo en lo que planteé. Entonces, desde ese punto de vista, yo nada más quiero recordar, por ejemplo, en el primer año de mi concejalía, fuimos y fiscalizamos el tema de la EMOF. Usted recordará cómo se daban documentos por malos funcionarios al interior que, irrespetando lo que tenía que presentarse para dar paso a ciertos trámites, acababan dándole. Y todos sabemos que detrás de eso muy seguramente existen coimas para que puedan salir los trámites. Eso yo lo documenté de manera totalmente fehaciente, y eso terminó en un hecho de separar a algunos funcionarios precisamente de esa institución con el respaldo del gerente en esa época, debo ser totalmente claro también. Entonces, eso se venía dando desde un inicio. El tema de la fiscalización yo lo asumí porque además para eso me pagan, vuelvo a insistir en ese rol, y obviamente yo creo que desde un inicio lo hemos hecho. Después, en años subsiguientes, pues digamos, yo tomé esa decisión, pero no es que a raíz de eso yo he hecho. Yo puedo demostrar que lo hice desde un inicio. La siguiente pregunta que voy a brindar a los panelistas, a los invitados que nos están acompañando hoy en la hora clave, precisamente en este programa especial en el que cerramos y estamos haciendo un balance del trabajo de la concejalía, del cuerpo
edilicio de la concejalía, para usar mejores términos, y quienes nos acompañan, quienes no están conectados a través de las redes sociales, ratifico, está el doctor Carlos Orellana, el doctor Cristian Zamora y la ingeniera Dora Ordóñez. He dicho los nombres en posición de derecha a izquierda, no por ningún tipo de relevancia alguna. La siguiente pregunta la brindo para que cualquiera de ustedes tres me pueda ayudar respondiendo. ¿Qué sucede en Etapa? Se habla de un déficit económico acumulado de 19 millones de dólares. No obstante, nuevamente, pese a que existe estos comentarios, rumores, estas denuncias, incluso el alcalde nuevamente la semana pasada nos dijo que tampoco es cierto, que la salud financiera de Etapa es total, que no tiene problema de liquidez alguno, que no tiene problema de déficit económico alguno. ¿Qué es lo cierto cuando hablamos de Etapa? Bueno, ahí podríamos contestar cualquiera de los compañeros, pero de las actividades de fiscalización que hemos hecho con la empresa, que además han sido permanentes, hemos evidenciado que hay un problema económico sin duda. ¿Y de dónde parte? Es de una administración deficiente, no desde la gerencia. Yo lo digo claramente, no hay una visión de un modelo de negocio que permita sustentar los gastos, por ejemplo, de alcantarillado y agua potable, que eso sí generan pérdidas, porque hay algunas inversiones, por ejemplo, en las zonas rurales, y no digo que esa sea una mala decisión, sino que no se generó a través de un modelo adecuado para recuperación de esas inversiones, y claro, este momento están generando inconvenientes. ¿Cómo es que se financian los recursos de la empresa? Son a través de los ingresos del servicio de internet, que es el principal negocio que tiene la empresa, y este momento ha generado pérdidas, o mejor dicho, disminución de abonados. ¿Por qué pasa esto? Recordará usted los últimos hackeos, entre comillas, del servicio de internet, y eso si usted pone entre comillas, está aduciendo de que son mentiras, que en realidad es que un no hay invento. Una información clara, no se nos ha dicho claramente qué es lo que ha pasado, o de pronto, si ustedes que han entrevistado a los técnicos, al gerente en algún momento o al propio alcalde, no sé si les ha dado una respuesta contundente sobre qué fue lo que sucedió. De las conversaciones que hemos tenido con algunos técnicos, incluso de dentro de Etapa, se cree que no es efectivamente un hackeo, sino es otro inconveniente de carácter técnico. Ahí el problema se da también porque no hay efectivamente un planteamiento de modelo de gestión eficiente, pero además porque no se está pensando en otra línea de negocios para la empresa que permita seguir evolucionando de acuerdo a cómo cambian las telecomunicaciones. A mí me preocupa mucho lo que pasa con Etapa, porque he escuchado de familiares y amigos que se quejan del servicio y que piensan cambiarse a otros proveedores. En un negocio en donde Etapa tiene el 70% de los abonados y prácticamente es un monopolio, y que aún así sea un servicio deficiente, es porque da cuenta de que hay una mala administración. Entonces, los problemas económicos, claro que trascienden y pasan por el hecho de que no se toman decisiones adecuadas en los negocios que Etapa debe emprender. Por ejemplo, prestar servicios de agua potable a un abonado es un negocio que tiene Etapa, y si usted se va a ingresar una solicitud de nueva domiciliaria, se demoran hasta 3 meses para ponerle un medidor. ¿Cómo, si es que ese es mi negocio, puedo yo demorarme? Claro, porque es el único proveedor, en este caso Etapa, pero no puedo demorarme en prestar ese servicio, porque al siguiente día yo le voy a empezar a facturar, pues. Entonces, esas deficiencias administrativas, porque además hay serios problemas burocráticos desde hace décadas. No estoy hablando de esta administración ni de la anterior, sino desde muchos años atrás. Ya se pensó en hacer más eficiente la empresa, ¿no? Que tenga precisamente esa visión empresarial, como lo podría hacer un privado. Lamentablemente eso no pasa, y más bien lo que se ha hecho son cuotas de contratación todos los días, exactamente todos los días, Juan Fernando, y le digo porque conozco de fuente interna de la misma dependencia. Todos los días se certifican partidas presupuestarias para nuevas contrataciones. De personal me refiero. El señor alcalde se refirió sobre este tema, y él dijo de que en realidad se ha limitado a contratar a personal técnico, 0 personal administrativo. Es decir, que no se va a contratar o inflar más la nómina de Etapa, sino para el funcionamiento mismo de la parte técnica. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para decirle al alcalde que él no está administrando Narnia. Parece que estuviera en una película, en un espacio cinematográfico, en donde la administración y la ciudad son tan perfectas y su administración es tan perfecta
que aquí no pasa nada. Por fortuna existimos concejales que hemos fiscalizado permanentemente esta gestión y puedo decirle que eso no es cierto, porque en el municipio y en la propia empresa Etapa, sucede en las otras empresas pero a menor escala, hay una cantidad de funcionarios que no tienen roles inclusive y que han sido contratados obviamente para cumplir con sus compromisos políticos, y eso es una realidad. La propia Dirección de Talento Humano ha dado cuenta de que casi 2.000 personas en el municipio están contratadas. Cuando entramos en el 2014 éramos 1.360. Vea usted cuánto ha incrementado entre personal que factura, entre asesores de $4,000 por mes, entre gente que está en descentralización, haciendo un montón de actividades. Son personas que no tienen roles específicos y que lo que están haciendo es que el municipio sea extremadamente pesado, y además las actividades administrativas, los trámites se demoran mucho más. Eso hay que cambiar, sin duda. Doctor Orellana, usted hizo mención prácticamente al inicio de este programa que ha estado en otras ocasiones en contra del presupuesto que se ha aprobado para el funcionamiento de la ciudad, el funcionamiento de la alcaldía y sus diferentes empresas, si sirve esa graficación mental. ¿Cómo votó ahora? Bueno, para el presupuesto 2019 me refiero. Ahí realmente nosotros hemos hecho ya varias observaciones, debo decir con absoluta sinceridad, hasta me he cansado de repetir desde el primer año al último año los temas que creo que deben mejorar. Sin embargo, siendo ya un año en el que no se pretenda tener argumento alguno de que se está tratando de boicotear la gestión de la administración, he votado a favor. Y ha sido un voto realmente en el afán de que el plan y el programa que el alcalde propuso se logre cumplir, más allá de las diferencias ideológicas, políticas que existen. Nosotros siempre hemos debatido sobre los temas de la ciudad, y ahí es importante, y valoro mucho la actuación de los compañeros concejales, que en muchas ocasiones, y eso lo hemos dicho públicamente, hemos defendido más los temas de la administración que sus mismos concejales, porque nosotros creemos en la ciudad. Y porque creemos que, así como hay desaciertos, también han existido algunos temas que sin duda han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Pero siempre hemos sido frontales. Es muy común decirle al alcalde, por ejemplo, muy repetido en mi caso, que soy de los ciudadanos que digo las cosas mirando a la cara y a los ojos, como hacen los buenos cuencanos, y sobre todo buscando soluciones a los problemas que nos afectan. Nosotros no hemos sido nunca las personas que hemos votado un no cerrado, sino más bien un no diciendo cuáles son las alternativas, las opciones, cuál debería ser el camino, motivando hacia una mejora continua de la administración pública, porque el momento en el que fracasa un administrador, fracasa la institucionalidad, los ciudadanos se alejan de la credibilidad en lo público, y por lo tanto también existe un desgaste mayor de la clase política, porque sin duda los ciudadanos de alguna manera miran o sienten que su representación no es la que permite cambiar los temas que son fundamentales en la vida de la ciudad. Y entonces ahí sí hemos sido bastante responsables. En nuestro caso puntual, siempre creemos mucho en los temas del derecho a la ciudad, siempre estamos invitando a hacer política para ciudadanos, porque hemos dicho que hacer política para gente es muy fácil. La gente en muchas ocasiones no piensa, no reflexiona. El ciudadano es comprometido con su territorio, con su espacio, comprometido con su futuro, y por lo tanto ahí hay una deuda gigante de todos quienes han hecho administración pública en los últimos años, que se han preocupado en promover más su nombre, su imagen, su persona, la vanidad, la egolatría, y han dejado totalmente a un lado el ámbito educativo, que es un tema fundamental para mejorar la ciudad. ¿Qué opina usted del incremento que se da para gasto de publicidad? Este es un tema que penosamente todas las instituciones públicas, y esto debo decir porque también soy consejero provincial, claro, y no solamente pasa en el municipio, también ha pasado en la prefectura de la SUAY. Efectivamente. En todo lado se sigue pensando en la promoción de la persona. O sea, estoy hastiado, yo esto lo he dicho públicamente, de que cada administración que llegue piensa que inaugura la ciudad, y lo primero que hacen es cambiar los membretes, el logo, como que están ya cambiando todo, y parece que estuvieran inaugurando una nueva administración, y pasan los años y nos damos cuenta que vuelven a repetir los mismos errores que tanto cuestionaban. Cuando nosotros estuvimos en la campaña anterior, se cuestionaba que se hablaba de la alcaldía, y decían no hablaban de la institucionalidad. Hoy han vuelto a hablar siempre de la alcaldía. Toda la promoción es personal, es decir, regresaron al mismo pasado, y no se avanza en el ámbito educativo. Yo reitero una vez más, hacer ciudad sin ciudadanos es imposible,
Por eso que es importante ahí darle el rol protagónico que merece la ciudadanía, pero también generando cambios culturales que no son fáciles y que tampoco llevan poco tiempo. Le he hecho esta pregunta concretamente es porque se ha sabido que el próximo año más o menos $9 millones por obras de beneficio general serán cobrados a los ciudadanos. Una cifra bastante similar a la del anterior año, es decir, que no es que hay que asustarnos de la cifra, pero al mismo tiempo nos falta tal vez entender a los ciudadanos que quienes construyen la ciudad no son los políticos, somos todos con los recursos que apoyamos pagando los impuestos. Si es así, ¿por qué la publicidad? Sí, sin duda, ese es un tema que tiene que cambiar y ojalá las futuras administraciones comiencen a repensar su rol. La mejor forma de hacerse promoción es haciendo las cosas bien. Creo que penosamente cuando hay una falta de obra pública en muchas ocasiones se recurre al gasto publicitario y lamentablemente este tema se ha venido dando en los últimos años y claro, sin duda, yo fui también parte de un gobierno donde se mantenía a la ciudadanía, yo diría casi a través de un estado de propaganda, que lamentablemente se ha reproducido a nivel local y no solamente se ha quedado en los municipios, también ha llegado a nivel de los gobiernos parroquiales. Es decir, algo negativo se convirtió casi en una norma común y penosamente quienes pagamos somos los ciudadanos. ¿Se arrepiente de haber sido parte de Alianza País? No, creo que existieron cosas buenas en su momento. Me desafilié en un momento también oportuno. Me parece que cuando me desafilié inclusive no es que lo hice público, porque no es un tema que uno tenga que llenarse de orgullo. No se trata de salir de un lugar para al día siguiente vestirse otra camiseta y decir que las cosas no han cambiado y que no ha pasado nada. Pienso que hay que hacer una profunda reflexión de estos temas y creo que realmente AP está pagando sus consecuencias hacer malas cosas. No tiene, inclusive, penosamente, no tiene ya ni candidatos, creo, casi en todo el país. Nos quedan algo menos de 15 minutos, así que voy a pedir a nuestros invitados que seamos más precisos porque nos quedan varios temas que no vale la pena dejar de abordar esta mañana. Doctor Zamora, usted hizo mención sobre la fiscalización que hizo en la EMOVP. ¿Qué sucedió con los Segways? Bueno, esos... Porque fueron un bonito aparato que vimos circular un rato y después nunca más aparecieron en las calles. Esos aparatos que usted hace mención son esa especie de dispositivos de 2 ruedas en las cuales se sube una persona, normalmente alguien que cuida o vela por el tema de seguridad y pues le facilita recorrer de manera mucho más rápida los espacios públicos. Yo concuerdo con usted, eso se compraron, salieron unos días me parece y después no los hemos vuelto a ver más. Y la fiscalización precisamente va en el sentido de que, por ejemplo, ¿para qué se compraron si a la final no se acaban utilizando? Caso similar, por ejemplo, resulta en las consultorías que ha hecho el municipio. Se hace una serie de consultorías millonarias de decenas de miles de dólares que acaban en los estantes sin implementación alguna. Por ejemplo, el plan de movilidad, me parece que costó más de $1 millón o alguna cosa así. Y pregunto yo, ¿qué es lo que se ha implementado de ese plan que tiene cosas positivas? Ni siquiera conoció el Consejo Cantonal para elevarle a condición de política pública, asignarle recursos y darle una hoja de ruta para la implementación en los años que requiera. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que efectivamente falta muchísimo por hacer y es ese compromiso. Yo siempre creo y he tenido esto como un lema. Yo creo que si es que no llegamos a comprender que la plata pública es como la plata mía de mi bolsillo, de mi sueldo, que me duele el malgastarlo, nunca vamos a cambiar de percepción en el uso de esos recursos. Permítame regresar. ¿Qué sucedió con los Segways? ¿Están ahí tirados? ¿Existen aún? ¿Alguien se los llevó? ¿Se vendieron? ¿Qué sucedió? Bueno, porque, perdón, nuevamente que interrumpa, pero estamos hablando de herramientas costosas. Pero hay que ser claros, no sé si me permite ahí, porque claro, soy parte del directorio del EMOV, y hay que ser claros que ese es un proyecto que se implementó en la administración anterior, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos fiscalizar, porque además la propia ley establece que hasta a los 7 años hay responsabilidad por mal uso de recursos y se evidenció inclusive que se habían adquirido a un precio elevado respecto a lo que en el mercado se podía considerar. El problema es la autonomía, ¿no? Tienen muy poco tiempo para poder transitar hasta volver a cargar, ¿no? Porque son eléctricos. Entonces, este inconveniente hace que además los costos de operación y mantenimiento sean muy altos, como para tenerlos en servicio, ¿no? Obviamente ahí habría que analizar, en esta administración, cuando hemos visto, en la administración del EMOV me refiero,
los presupuestos se han priorizado otros proyectos, ¿no? Se han priorizado, yo he fiscalizado y los compañeros además han visto cuando se conoce el presupuesto del EMOV, en las actas que también nos ponen en consideración del Consejo Cantonal, cuáles son mis pronunciamientos, mis planteamientos y las propuestas cuando el presupuesto se aprueba, ¿no? Y hay prioridades, la empresa tampoco es que tiene muchos recursos como para poder priorizar precisamente esto, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que sí se priorizó fue el de la bicicleta pública, que además es parte del plan de movilidad que decía Cristian, ¿no? O sea, hay algunas iniciativas interesantes, pero que lamentablemente no concuerdan en este plan plurianual que tiene la municipalidad y son, lo que yo siempre digo, estos proyectos apaga incendios que si en algún momento se vuelven coyunturales en redes sociales, entonces hagamos algo ahí. Pero bueno, la EMOV ha tenido una buena gestión, el gerente, yo lo he reconocido públicamente, ha hecho un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, el plan de movilidad como tal y varias otras iniciativas todavía están pendientes de articularse. Usted ha dicho que la EMOV no tiene muchos recursos. ¿Qué sucede con todas las multas? La gente se queja que son elevadas. ¿Les parece poco? ¿Les hace falta dinero? ¿Hay que multar más? ¿Cómo hacer para que les alcance el dinero? Yo cuando converso con las personas siempre les digo, por favor, cumplan la ley, cumplan la ordenanza, porque el momento que ustedes infringen le están dando plata al EMOV. Ah, claro. ¿No? Desde la otra visión, ¿no? Desde la visión ciudadana. Entonces, hay una ordenanza, hay la ley, además que tiene que cumplirse, la ley de tránsito y transporte, el propio COIP que define las multas y las sanciones, y hay que cumplirlas. Pero lamentablemente, muchas de las veces como ciudadanos pensamos, un ratito sí puedo estacionarme aquí, sí puedo infringir la ley, y eso no está bien. Yo ahí defiendo mucho la gestión que han tenido los agentes, más allá de la percepción que existe de que lo hacen para recaudar fondos, son visiones. Yo lo veo desde la perspectiva interna, que más bien permite cumplir la ley y sobre todo disminuir los accidentes, ¿no? Si se evalúan todos los índices de accidentes de tránsito han disminuido muchísimo en los últimos años. Y creo que hay que respetar a la autoridad también, ¿no? Claro. Nos quedan 10 minutos, no nos podemos ir sin poner una pregunta sobre el tablero. Tienen la libertad de intervenir según convengan. ¿Por qué cuando nos queda algo menos de 3 meses para inaugurar y poner en funcionamiento de manera continua el tranvía, no se conoce la tarifa? Casi suena ilógico e irreal considerar de que hemos emprendido un viaje a un proyecto sumamente costoso y desde luego emblemático para la ciudad de Cuenca sin saber cuánto se tendrá que pagar para ser utilizado. Políticamente el alcalde, voy a decir que las mujeres hablamos mucho en decir, intervengo y con esto finalizo quizás, pero políticamente no le conviene al alcalde y él siempre lo supo. ¿Sí sabe cuánto cuesta? No, la tarifa, digamos, de acuerdo al último estudio entiendo que tiene un estimado, pero que yo sí me permito dudar también, porque hay varios elementos que no están considerados. Por ejemplo, ¿quién va a operar el sistema y cuánto va a costar? ¿Cómo puedo saber cuánto cuesta la tarifa si todavía no tengo el operador? Si no tengo quién todavía me va a dar mantenimiento. Si no tengo definido ese monto, ¿cómo puedo saber cuál es la tarifa? Entonces es como haberse puesto los zapatos sin ponerse las medias, ¿no? Algo así. Entonces, creo que hay un problema político, el alcalde lo sabe, es muy difícil y muy costoso políticamente asumir este rato la nueva tarifa, el sistema integrado, porque la Cámara de Transportes no está de acuerdo. Y entonces esos son temas que él, como siempre, ha pateado la pelotita para que se resuelvan después. No lo va a hacer en este periodo, lo hará después si es que es reelecto, pero yo veo que ni en marzo estará definido. Doctor Orellana, no sé si usted nos puede acotar sobre este tema. Es un tema complicado y es un tema además que va a estar dado en la necesidad de tratar de sostener el servicio del tranvía. Yo había planteado siempre desde el inicio y por eso propusimos en la ordenanza de mejoramiento del transporte público de que hay que comenzar a hablar de subsidios y no para asustarle a los ciudadanos, pero sí para además premiar a quien utiliza transporte público, porque realmente es el ciudadano de a pie, el que no contamina, el que tiene menos recursos, y yo diría el que es mucho más responsable con los temas sociales y ambientales de la ciudad. En la mayor parte de ciudades del mundo, porque uno puede hacer un cuadro comparativo, el tema del transporte público no hay un sistema que sea netamente eficiente. Si vamos a Curitiba, por ejemplo, ahí el transporte es municipal, tampoco es que es efectivo. Si vamos a ciudades europeas como San Sebastián, que era una ciudad antes de los tranvías, hoy de vehículos eléctricos, tiene que subsidiar 14 millones de euros al año en una ciudad de 200.000 habitantes, un transporte que es manejado directamente por el municipio. En ciudades europeas que han madurado mucho más ese tema, inclusive están haciendo que el transporte público masivo sea gratuito, con la finalidad de incentivar más el uso del transporte público, no el transporte privado. Además es difícil entender estos temas de movilidad masiva
en un mundo donde egoístamente cada quien quiere tener su propio espacio y por lo tanto cada quien quiere viajar en su propio vehículo. Muchas personas nunca van a terminar entendiendo lo que es la movilidad masiva y no van a comprender lo que es el cambio climático hasta que nos afecte de manera directa, como ya lo está pasando en la actualidad. Los primeros damnificados que tenemos ya son nuestros hijos. Mi hijo, por ejemplo, ya no puede salir, como yo salía hace años atrás, a disfrutar del a pasar recreo. todo el día afuera. Tienen que pasar adentro, penosamente, porque los rayos UV son demasiadamente altos y no Los les permiten- ultraviolentos. ultraviolentos. Ya no le permiten disfrutar como si disfrutábamos nosotros en otro momento. Hay que hablar de los subsidios y no hay que tenerle miedo a los subsidios, reitero, porque es una parte de hacer vida pública. Ojalá gran parte de los recursos que están destinados a publicidad se destine, por ejemplo, al transporte público masivo y vamos a darnos cuenta que todos vamos a ganar como ciudad. Doctor Zamora, le ha faltado al Consejo Cantonal poner este tema sobre la mesa y presionar para que se sincere cuánto llegará a costar, o por lo contrario, en realidad es un tema que no tiene nada que ver, o por lo vamos a reformular esto, o simplemente hay que desentenderse como concejales de la tarifa del tranvía. Yo en ese sentido coincido con Dora. Es un tema que el alcalde no lo va a poner, como muchos otros no lo ha puesto, simplemente porque no le conviene o porque son temas que no van en su beneficio meramente electorero, en su intención de reelección. Pero yo estoy seguro que el próximo alcalde, un nuevo alcalde de la ciudad de Cuenca, va a ser el que realmente tome al toro por los cuernos y sincere todos estos aspectos que la ciudadanía requiere de conocer y de saber. Yo le anticipo lo que va a pasar. Tomará licencia, el sistema no se integrará en marzo, una de las tantas cosas que nos han dicho y que nunca se van a cumplir porque ningún plazo del tranvía se ha cumplido, eso es una realidad, y va a decir, yo como ya salí, entonces allá quedó, entonces yo ya no puedo hacer más. Va a ver, va a llegar marzo y va a decir algo muy parecido, quizás ya no lo mismo porque ya seguramente le estarán indicando que estamos dando estas declaraciones. Entonces en ese sentido lo que hará, como siempre lo ha hecho, es patear la pelota de los problemas álgidos del tema municipal. Fíjese usted, el día de ayer firma los presupuestos participativos con las parroquias rurales para decir que ha firmado en el 2018, pero firma papeles, no firma transferencias de dinero hacia la ruralidad, que es la gente que más necesita, donde más se requiere condiciones para mejorar la calidad de la vida de la gente. Y claro, le estarán transfiriendo en febrero, quién sabe cuándo, cuando debían haberlo hecho por lo menos en agosto de este año. Esa irresponsabilidad desde el punto de vista de manejo financiero, la iliquidez brutal, y permítame utilizar esa palabra, que vive el municipio, que no pudo casi ni pagar los décimos y que tuvo que estar buscando dinero para inclusive subsanar ese tipo de aspectos, da cuenta de una administración en donde realmente el manejo ha sido bastante... Tiene problemas económicos complicado. del municipio. Pero claro, sin duda alguna, las cosas que yo he dicho son tan ciertas, a pesar que salgan a decir que no es así. Y motivados pero, por el proyecto tranvía, porque tú decías que se ha priorizado las transnacionales. Pero claro, fíjese usted en el tema de los pagos a los tranvías, al tema del tranvía. Están al día, ahí sí no les deben un centavo. A la gente del pueblo, eso sí que esperen, ¿no es cierto? Ahí no pasa nada. En el tema de las multas, cuando yo decía hace algunos meses con Dora que a la ciudad le están bajando los pantalones para pagarles esas multas, decenas de millones de dólares simplemente porque se atrasaron, culpa y responsabilidad de las administraciones de este proyecto, tanto como inició como en el proceso en el que estuvo estos 5 años, ahí sí estuvieron los pagos al centavo y al día, y no una vez, sino varias veces, y eso nos está pasando obviamente la factura en estos meses y en los que siguen. Doctor Carlos Orellana, ¿qué opina de el calificativo que las autoridades municipales han sabido utilizar contra quienes denuncian? Denunciólogos. Es un error. La administración pública tiene que sin duda cumplir su rol. Nosotros les hemos dicho y hemos reiterado por varias ocasiones al señor alcalde que tiene que vigilar la gente que le acompaña y que hace su equipo. Hay gente muy buena, valiosa, sin duda. Hay otras personas que no han logrado cumplir su rol. En desarrollo social, por ejemplo, ha sido un tema neurálgico. Han pasado creo que 12 o 14 directores por esta área. Y de hecho eso limita continuar con una visión a largo plazo, porque cada director que llega quiere inventarse su forma de entender y de comprender cómo son los procesos sociales dentro de la ciudad. Creo que hay que denunciar, hay que hacerlo con argumentos. Me parece que esa es parte de la vida pública. Y si alguien hace bien las cosas, no tiene por qué temer. El que no tiene rabo de paja no tiene por qué asustarse de nada. Si alguien denuncia, porque también puede pasar de manera ilógica, también tiene que entender que tiene sus propias consecuencias. Es decir, como aquí ha dicho Cristian, hay que denunciar con argumentos, con la certeza y la seguridad que lo que uno está haciendo es cierto. Cerramos este espacio con una autocrítica. Califique usted, doctor Orellana, el trabajo del actual Consejo Cantonal sobre 10.
¿En legislación o fiscalización? En términos generales vamos a cerrar y voy a dar la oportunidad para que también nuestros otros panelistas también intervengan. Si fuera sobre 15, que somos 15 concejales, diría 5, porque son 5 concejales que yo podría dar fe que realmente le han puesto corazón y empeño en todos los temas de esta administración pública. Su gestión sobre 10, ¿cuánto la califica? ¿Sea autocrítico? Muy autocrítico, no dependió solo de uno, es parte de un equipo. Ahí, si es sobre 10, tal vez un 7. Creo que quedo insatisfecho con las cosas que se han logrado hacer, porque hay muchos temas que están ahí en la cola, pero en la cola de temas a ser resueltos. El tema del comité de festejos, el tema de esta ordenanza. Ese es otro tema para un programa entero. El tema del funcionamiento del Consejo Cantonal, el tema de la ordenanza de presupuestos participativos y una cantidad de ordenanzas ahí que están pendientes de aprobación. Muchísimas gracias, doctor Orellana. Muchas gracias. Ingeniera Ordóñez, la misma pregunta. Utilizando la autocrítica sobre 15, como ha propuesto el doctor Orellana, ¿cuánto califica la actuación del actual Consejo Cantonal? Yo voy a ser un poco más severa ahí, pero creo que 4. 4 sobre 15. Perfecto, ¿y su gestión? Sí. Autocalifíquela. Ahí sí quisiera que la gente la valore. Sí, la gente la valora, porque yo no puedo ser objetiva con esa pregunta. Yo le diría 10 o le diría 9 sobre 10, pero creo que la gente debería calificarme. Muchísimas gracias, ingeniera, por habernos acompañado. Doctor Zamora, cerramos con usted. Califique el trabajo del Consejo Cantonal actual sobre 15. ¿Cuánto califica? Doctor Orellana fue quizás hasta aquí el más generoso, 5, la ingeniera Ordóñez 4, ¿y usted? Bueno, yo creo que los compañeros concejales, en medida de sus posibilidades, creo que han hecho lo más que han podido. Yo creo que la reflexión queda en que no hay que únicamente hacer lo que uno quiera, sino cumplir realmente con el tema de la ciudadanía. Y yo creo que no pasan de 4 o 5 concejales, efectivamente, quienes hemos fiscalizado por un lado, no hemos sido, como ya decía Dora, levantamanos o silla vacía. Y desde ese punto de vista, yo creo que en el Consejo como tal, yo creo que mucho depende también de la calificación que se le dé al alcalde. Como ya decía Carlos, hemos mandado varias propuestas de ordenanza. Los concejales podemos gestionar, digamos, la construcción de este tipo de proyectos de ordenanza, pero si nunca se ponen al debate, está fuera de nuestras manos. Por ejemplo, el tema de los barrios, recuerdo yo que puse el tema de emprendimiento que he enviado de manera quizás personal, temas que nunca llegaron a la mesa porque no le conviene o porque simplemente no quiere dar paso a temas fundamentales como el desempleo, por ejemplo. Fíjese usted, más del 50% de la población en desempleo y subempleo, y mandamos una ordenanza con Dora para el tema de generar oportunidades de empleo. Nunca lo puso en el tapete, no le importa. No sé si es que es porque viene de concejales que hemos fiscalizado y hemos hecho nuestro rol, nuestro trabajo. Esas ideologías viejas, caducas, tienen que romperse. Yo creo que la gente tiene que reflexionar y elegir al nuevo alcalde, a las nuevas autoridades, para que, muy aparte de aquello, se obre por los temas que benefician a la gente independientemente de dónde viene. Califique, no nos ha dado un número. Bueno, yo no creo que miedo. también yo creo que me quedaría también en un 4, porque de los 3 concejales que estamos aquí, quizás un compañero más de los que siguen en el Consejo Cantonal, hemos realmente... ¿Quién es ese concejal? Bueno, yo creo que no me tenga compete miedo a mí. Me reservo el nombre. Pero creo que usted también me debía haber invitado a otro más. No sé si es que haya más micrófonos. Hubo la intención de tener a 3 concejales más, lamentablemente sus agendas no lo permitieron. Ojalá y podamos tenerlo el próximo año. Otro debate, otra intervención como estas. Su gestión como concejal, califíquela, sea autocrítico, no tenga miedo. Bueno, en ese sentido yo creo que en los temas de fiscalización, yo personalmente he pasado mucho. Me voy con esa satisfacción de terminar ese periodo de haber realmente fiscalizado con documentos todo lo que yo dije. Al final del día está respaldado, inclusive los órganos de control me dieron la razón en ese sentido, y ha sido duro. Y yo creo que en legislación también hemos aportado de manera importante. Yo soy profesor de la universidad y yo siempre les digo a mis alumnos, la perfección no existe. Yo creo que si se llega a un 7 o a un 8 es un número importante de haber hecho lo que se tiene planeado, porque siempre la mejora continua tiene que ser un eje transversal en la vida del ser humano y de todo el desarrollo empresarial y de ciudad, porque siempre hay que aspirar a más y siempre hay que trabajar para aquello. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Amigos oyentes, cerramos aquí el episodio de La Hora Clave, con el cual nos despedimos también de este año 2018. Hemos, durante 60 minutos, algo más, algo menos,
prestado un análisis de lo que ha sido la actuación del Consejo Cantonal desde el 2014 a la presente fecha. Hemos tratado varios temas y nos quedan otros pendientes, sin duda. Siempre el tiempo se nos queda corto. No hubo la oportunidad de hablar de los megaparques, de otras empresas municipales que también están bajo el ojo del escrutinio público. Lo cierto es que el tranvía se viene, también esperamos que se sincere cuanto antes el tema de la tarifa del tranvía. ¿Cuánto les costará a los cuencanos? Gracias por habernos acompañado. Estaremos reprisando este episodio el día de mañana y con nosotros hasta el año 2019. Que tengan desde ya unas felices fiestas. Esta fue La Hora Clave, el diario informativo de mayor sintonía. La Hora Clave. Bien informados con la categoría de la W. Fin de espacio informativo.